Hola, buenos días. Mi nombre es Rocío Agüero, soy ayudante de la Cátedra de Semiología del Hospital Misericordia. El caso que vamos a revisar ahora es un síndrome ascítico. Bien, dentro de los contenidos vamos a definir primero qué es la ascitis, las causas más frecuentes, la fisiopatología de la ascitis, el estudio semiológico del paciente con ascitis y los métodos complementarios para estudiar la ascitis. Como objetivo de este encuentro me planteé que podamos reconocer los síntomas y signos de un paciente con ascitis, repasar las maniobras semiológicas para el estudio del mismo, conocer los métodos complementarios a solicitar y realizar el diagnóstico presuntivo y definitivo. Bien, para definir ascitis vamos a decir que es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, lo cual forma un tercer espacio. Clínicamente esta se manifiesta cuando el líquido supera más de 1500 mililitros en esta cavidad. Matías desplazable, que va a ser una de las maniobras que vamos a hacer más adelante, no se va a reconocer, ¿sí?, si el líquido no supera el 10% del volumen. Bien, ¿cuáles son las causas más frecuentes de ascitis? Voy a nombrarlas y son hipertensión portal, dentro de ellas la cirrosis, que está en el 75% de los casos, la insuficiencia cardíaca derecha congestiva en un 25%, las enfermedades neoplásicas como el cáncer hepático o el cáncer peritoneal, enfermedades renales como el síndrome nefrótico, las enfermedades de páncreas como la pancreatitis en pseudoquiste también son importantes. Bien, dentro de lo que sería la fisiopatología de la ascitis, vamos a decir que se puede producir por un aumento de la presión hidrostática intracapilar, que es debida básicamente a la cirrosis, insuficiencia cardíaca congestiva, obstrucción de vena cava inferior, obstrucción de vena hepática, por incremento de la presión osmótica intracapilar, que es por el síndrome nefrótico, perdedor de proteínas, malnutrición, que es carencial, y por cirrosis, insuficiencia hepática, que se debe a una falta de producción de proteínas. Saturación del sistema linfático, que se da por infección bacteriana o tuberculosa o también neoplásicas. Bien, dentro de la fisiopatología vamos a estudiar los dos cuadros más importantes que dije, que son la cirrosis y la insuficiencia cardíaca derecha. Esta se produce porque dentro de la cirrosis hay un aumento de la presión de la resistencia portal por la fibrosis hepática. Dentro de la insuficiencia cardíaca hay una congestión de vena cava superior, y de las suprahepáticas. Esto lo que me genera es una hipertensión portal, me produce la vasodilatación esplénica y esto me produce un aumento de la presión capilar esplénica, generándome una sobrecarga del sistema linfático para la reabsorción, lo cual me genera este líquido me drene, ¿sí?, me provoca un transudado y se me forme la ascitis. A su vez, la vasodilatación esplénica me produce de efecto el llenado de lo que sería el sistema arterial, porque se me disminuye la presión arterial media, esto y lo que sería la volemia, se me produce una hipovolemia relativa, lo cual los receptores arteriales cardiopulmonares sensan esto y me produce la activación de vasos constrictores, el sistema nervioso simpático, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y liberación de la hormona antidiurética, lo que me produce retención de sodio y agua, produciéndome aumento del volumen plasmático y generándome ascitis, retención de agua libre, produciéndome una hiponatremia dilucional, y la vasoconstricción renal, produciéndome un síndrome hepatorrenal. Estos son dos cuadros que los vamos a ver más adelante. Bien, lo más importante siempre que ingresamos a una sala, lo principal es presentarnos, decir nuestros nombres, quiénes somos, quién nos acompaña, a qué cátedra pertenecemos y qué deseamos pedir al paciente, que responda algunas preguntas y que nos deje hacer el examen físico. Una vez que tenemos la autorización, pasamos a hacer lo que sería la inspección del paciente, ¿sí?, general, para ver cómo está ubicado en la cama, si está de cúbico activo, obligado, si presenta algún dolor, alguna postura antálgica por dolor. Vamos a observarlo de cabeza a pies muy generalmente, viendo coloración de escleras, coloración de mucosa, y vamos a poder observar cavidad bucal,
Bien, lengua cómo está, piezas dentarias, ¿sí? Vamos a verificar cuello, coloración de nuca, ver venas, si existe incurgitación yugular, si está posicionado, tono de piel, trofismo, humedad, palma de las manos, por ejemplo, este paciente que consulta porque vino con un aumento de vientre, supongamos que es alcohólico, vamos a ver palmas para ver si se trata de unas palmas hiperémicas por el paciente alcohólico. Como nos llama la atención el aumento del vientre con el que vino este paciente, ya que presentaba también dolor, aumento del tamaño, vamos a suponer, a grandes rasgos ver qué puede tener, ver si existe edema genital, si está la posibilidad, pensando en una anasarca, controlar miembros inferiores para ver si tiene edema con signo de Godet, luego clasificar los grados de edema. Bien, y de esta forma vamos a luego pasar a lo que sería el examen más conciso, que es el que nos compete en este momento, que es el examen de abdomen, pensando en que este paciente consultó, por ejemplo, por un dolor en hipocondrio derecho, un aumento del tamaño del vientre en forma progresiva, edema del miembro inferior, ¿sí? Que no resuelven tras el reposo, quizás dificultad respiratoria al acostarse. Bien, vemos la asimetría del abdomen, el aumento del tamaño, ombligo. Este ombligo, por ejemplo, en una asitis aguda, suele estar protruido hacia afuera. En una asitis de larga evolución o de larga data, el abdomen en la parte anterior se aplana, lleno de líquido a los flancos, ¿sí? Va a formar lo que sería el abdomen batrácico. En una asitis aguda, el abdomen se denomina globoso. Es muy importante también verificar la coloración, si es una coloración homogénea, si presenta manchas, si presenta estrías, cicatrices quirúrgicas, ¿sí? También nos tiene que llamar en este caso la atención si presenta circulación colateral, cómo son las características de esta dilatación venosa, si es de vena cava superior, de vena cava inferior radiada, si es portal o si es mixta, se lo denomina porto cava en cabeza de medusa. Ver también si presenta arañitas vasculares en el caso de pacientes alcohólicos, tanto en abdomen como en rostro. Luego vamos a pasar a lo que sería la auscultación. En este caso, al paciente se va a hacer por cuadrantes, de forma comparativa. La auscultación tiene que durar más o menos en total 5 minutos, lo que podría estar entre 20 a 25 segundos por cuadrante. En este caso, al presentar el paciente líquido en la cavidad peritoneal que separa pared abdominal de vísceras, los ruidos hidroaéreos van a estar disminuidos. También podemos evaluar en este paciente por el tipo de sintomatología que refiere, que ya les comenté, hacer una auscultación hepática, pensando en que puede tener, como tiene complicada la circulación portohepática, una ingurgitación, ¿sí? Yugular, una ingurgitación portohepática. Bien, una vez que hicimos esto, vamos a pasar a hacer la percusión, ¿sí? Desde el apéndice cifoide la vamos a hacer de forma radiada. Bien, y ahí vamos a notar las diferencias entre lo que sería la sonoridad y la matidez por la presencia de líquido. Vamos a ir ubicando esta matidez, dándole una segmentación. Normalmente el abdomen es sonoro, ¿sí? En matidez puede haber por ocupación de vísceras, hueca o por órgano parenquimatoso. El formato que toma va a generar una curva con concavidad superior, ¿sí? Siempre que se vaya pudiendo tener más líquido. En los casos, por ejemplo, de las asitis por peritonitis bacteriana, se forma la matidez y la sonoridad está dividida por cuadrantes, lo que se le llama tablero de Dambero, si mal no me equivoco, y allí sí, es muy importante también diferenciar cuando percutimos y hay matidez y la curva que se forma tiene concavidad inferior, puede ser por útero, ¿sí? Ocupado o por vejiga llena. También otro examen desde la onda asítica es muy importante, tiene mucha indicación de asitis. La mano, la que palpa, la sensitiva, percibe este líquido en movimiento cuando yo hago una flexión con los metatarsos. Para corroborar si esta matidez es desplazable, se le pide al paciente que se coloque de cúbito lateral,
¿sí? Y se va a volver a percutir de la misma forma, de arriba hacia abajo, ¿sí? De forma descendente, radiada, para ver si esta matidez descendió. Se coloca en el margen inferior de este abdomen ahora y va a también formar una línea, puede ser horizontal o también con concavidad superior. De esa forma terminamos de decir que la matidez no está tabicada, el líquido no está tabicado, se pudo desplazar. Le pedimos al paciente que se coloque de cúbito supino y vamos a suponer ahora que este paciente llegó con edema de párpados, edema de miembros inferiores, miembros superiores, zona lumbosacra, y queremos ver si tiene edema de pared. Para pensar en una sarca, podemos hacer una maniobra monomanual en un plano óseo, poniendo prestas ilíacas, presionar y ver la depresión, o bimanual, hacer un pliegue en el abdomen y verificar el edema de pared. Otra maniobra también importante a realizar para la ascitis es el signo del témpano, margen costal inferior derecho, se hunde, se queda allí presionado en forma vertical mi mano y voy a ver que el líquido, el hígado desciende y luego asciende chocando con mis pulpejos de los dedos. Bien, por último, para describir de forma muy breve, es la palpación superficial del abdomen. En el caso, por ejemplo, de que sospechemos de una ascitis por algún tumor, que el paciente también haya referido pérdida de peso, por ejemplo, y la ascitis a posterior, por un aumento de peso por líquido, hacemos la maniobra del escultor. Una mano es la que me libera de tensión la pared, y la otra va en forma bien. Allí veo palpo si hay nódulos, si hay tumores, la consistencia de este, si está pegada a pared abdominal o si está pegada a planos muy profundos, ¿sí? La hago de forma sectorizada. Luego, en este caso, el paciente puntualmente vamos a revisar la zona portohepática, ¿sí? Por lo que él manifestó, vamos a ver las características que tiene este hígado, vamos a hacer unas maniobras para verificar hígado, que pueden ser monomanual o bimanual. Bien, en la maniobra monomanual podemos hacer la maniobra en cuchara, ¿sí? Le pedimos al paciente que inspire para que el hígado descienda y luego con nuestra zona cubital de la mano palpar, por ejemplo, el descenso del hígado, ver el borde, si es romo, si es agudo, pedir que inspire también y ver la ingurgitación yugular. Bien, poder, en el caso de que el paciente justamente manifestó algún cuadro de insuficiencia cardíaca derecha, el hígado también a la palpación, al ser congestivo, va a estar doloroso, ¿sí? Va a estar aumentado de consistencia, puede presentar nódulos en el caso de los hígados cirróticos o tumores, pensando en un cuadro neoplásico. La bimanual, partimos de la fosa ilíaca derecha y ascendemos de forma reptando, le vamos pidiendo de paso al paciente que en cada ascenso él inspire. Por el caso de haber una hepatomegalia, ¿sí? Podemos a mitad quizá de abdomen, en alguno de los flancos, palpar hígado, palpar su bóveda, su tamaño y ahí seguir. Bien, y evaluar las características nuevamente. Bien, como métodos complementarios vamos a estudiar para verificar el grado de ascitis, vendría a ser en cuanto a cantidad y verificar en qué cuadrante se ubican. Podemos hacer una ecografía abdominal y de paso nos va a servir para delimitar dónde vamos a hacer el método gold estándar, que es la paracentesis, que es diagnóstico y a su vez es de tratamiento, porque vamos a sacar este líquido, se lo va a procesar de manera física-química, se lo va a cultivar y de esta forma podemos verificar cuál es la etiología, analizándolo, y también porque al hacer la paracentesis, sacar líquido de este abdomen, descomprimimos y el paciente siente un alivio. Otro método también para estudiar es la TAC, abdominal con contraste, pensando quizás en algunas masas de ocupación visceral, peritoneal o alguna complicación vascular. Lo evaluamos y también nos acerca el diagnóstico. Por lo tanto, podemos llegar a un diagnóstico presuntivo con alguno de las características que yo le dije que presentaba el paciente, su historia clínica, motivo de consulta y demás. Y examen físico, podemos llegar a un diagnóstico de un síndrome ascítico, y el diagnóstico definitivo del síndrome ascítico lo vamos a hacer con toda la historia clínica que te recopilamos, más el método complementario. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Muchísimas gracias por estar y siempre acompaña.